Habréis oído en las noticias muchas veces que hay montañeros que fallecen subiendo a la cima del Everest. En ocasiones estos montañeros son abandonados a su suerte por el resto de escaladores que también intentan coronar estas cimas. Hoy os voy a explicar una historia que ya publiqué en su día en un blog que tenía, o que sigo teniendo, aunque no lo mantengo ya hace algunos años, sobre los cadáveres del Everest. Así que voy a contaros esta historia a ver qué os parece. El Everest es la cumbre más alta del mundo con sus 8.848 metros sobre el nivel del mar. Está localizado al noroeste de la frontera entre Nepal y el Tíbet ocupado por China. Para atacar la cima del Everest hay numerosas vías abiertas. Las más comunes son la vía sur desde el Nepal, que también es la más fácil, y la vía norte desde el Tíbet. Todas ellas tienen una cosa en común: a partir de los 8.000 metros hay que atravesar la llamada zona de la muerte. La zona de la muerte es aquella donde la cantidad de oxígeno en el aire no es suficiente para sostener una forma de vida. La zona de la muerte también es donde se va a sufrir el riesgo del mal de altura a causa de la falta de oxígeno. Si bien esta anomalía también puede aparecer a partir de los 2.400 metros tan solo. La hipoxia o la falta de oxígeno inicial puede provocar alucinaciones o incluso euforia, que no permiten al afectado ser consciente de la situación física real. Según los médicos, en la zona muerta del Everest, una vez iniciados los síntomas, un individuo tiene entre 1 y 2 minutos de plenas facultades para paliar su situación. Los expertos en alta montaña dicen que los individuos se vienen abajo y lo hacen en tan solo 20 o 25 minutos. Los peligros del Everest son la zona muerta, el mal de altura, la congelación y las grietas. Para evitarlos, los escaladores realizan periodos de aclimatación. Al mal de altura hay que sumar el clima extremo del Everest, que supone riesgo por congelación y también hipotermia. Por último, otro riesgo importante es lo que comentábamos: las grietas ocultas por la nieve que se forman al partirse los estratos de hielo en el suelo. La explotación turística del Everest, el desafío que se ha convertido en un clásico entre empresarios y altos directivos con un gran poder adquisitivo, u otro clásico más orientado a los escaladores profesionales que intentan batir algún récord que para muchos es algo inútil. Para acceder a la cumbre del Everest se parte desde el campamento base y se atraviesan varios campamentos numerados de mayor a menor según su cercanía a la cima. ¿En qué condiciones se realiza la ascensión y el establecimiento de estos campamentos? Es una cuestión de dinero, del viaje contratado o de los planteamientos que siga el equipo. El gobierno del Nepal, a fecha de hacer este reportaje allá por el año 2015, creo que fue 2014, cobraba unos $25.000 americanos por persona por un permiso para realizar la subida, y después cada escalador o cada grupo de escaladores se organizaban como quisieran convenientemente. En la cumbre del Everest no se pierde nadie. Por las rutas más comunes se accede a ellas caminando por un risco en el que hay colocada una cuerda guía. Y una de dos: o sigues la cuerda guía o te despeñas ladera abajo a un abismo del que sería prácticamente imposible salir. Técnicamente no tiene ninguna dificultad, aunque hay que escalar varias paredes pequeñas, una por la ruta sur y otras dos por la ruta norte, llamada escalones. No obstante, en el momento que se accede a la zona de la muerte, y antes también,
el escalador está poniendo su vida en serio peligro. Si un individuo se va al suelo y no es capaz de levantarse como para salir por su propio pie, es posible que un grupo de escaladores lo arrastren hasta sacarlo de la zona muerta, pero no van a poder hacer mucho más. Si lo intentasen rescatar, es muy posible que se jueguen sus propias vidas. A estas alturas, cada paso que se da un montañero entrenado puede necesitar realizar 3 respiraciones. El corazón se acelera incluso en reposo para suministrar oxígeno con más frecuencia debido a la escasez, y el cuerpo va casi al límite, cargando con el soporte vital necesario, es decir, la ropa, las botellas de oxígeno, el equipamiento, digamos, individual. Los helicópteros más comunes no pueden ascender a esa altitud. Si os estáis preguntando el por qué no se utilizan helicópteros. El único helicóptero que ha logrado llegar a la cumbre del Everest fue un Eurocopter AS-350 preparado en el año 2005. Logró mantenerse estable unos minutos en la cima, pero no llegó a posarse del todo porque se hundiría en la nieve y nunca apagó el motor. Desde un punto de vista económico, el precio del helicóptero en sí es tremendo. Mantener una base de helicópteros en el campo base sería igualmente poco realista. Si un escalador no puede levantarse afectado por mal de altura, lo único que se puede hacer es darle asistencia médica muy limitada, pero la única solución eficaz es descender. De ahí que sea tan complicado rescatar a nadie en estas situaciones. El tiempo que se puede permanecer en la zona muerta es limitado, así que si el afectado no logra levantarse, sus compañeros rescatadores se verán obligados a abandonarlo. Si el riesgo que supone intentar mover a un enfermo en la zona de la muerte hace que sea una tarea inviable, mover un cadáver es algo que casi nadie se plantea. Cuando alguien fallece, su cuerpo queda en el mismo punto donde cayó y cuando se enfría se congela petrificándose. Este fue el caso de Peter Boardman, que desapareció en 1982 intentando la complicada ruta nor-noroeste. Fue encontrado 10 años después sentado como si estuviera durmiendo. Se calcula que atacando la cima del Everest han muerto más de 200 escaladores, 150 nunca se han encontrado y los accesos a la cima están plagados de cadáveres visibles de más de 40 que han quedado en el punto exacto donde cayeron, por lo que los escaladores que suben van sorteando cuerpos que han empezado a bautizar con nombres porque los usan como puntos de referencia en su ascensión. El más famoso y uno de los primeros que se ven es el Saludador. Le apodaron así porque el cadáver quedó petrificado con un gesto de saludar con los brazos. El segundo cuerpo más famoso es el de Botas Verdes, llamado así por el vistoso color fosforito del calzado que llevaba. Botas Verdes era Tsuen Wan Pajor. Pereció de frío durante el desastre de 1996. Su cuerpo fue encontrado después postrado en la llamada Cueva de Roca. Sus restos se hicieron famosos porque todo el mundo que accede por la ruta sur tenía que pasar al lado de él, al menos de 1 metro, casi apartándose para sortearlo siguiendo las cuerdas que se ven. Bueno, no las veréis a menos que veáis el vídeo, pero os pondré una foto. El 11 de mayo de ese año, el más mortífero de la historia de la montaña ascendía junto a otros compañeros cuando fue sorprendido por una ventisca. 6 miembros del equipo decidieron abortar el intento, pero él siguió adelante con 2 compañeros.
El llamado desastre de 1996 se cobró 15 vidas en un solo día, en el que 33 montañeros atacaban la cima por la ruta sur, provocándose un atasco en la única pared que hay que escalar, el famoso escalón Hillary. Un overbooking en pleno Everest. Para atacar la cima por la ruta sur se sale a medianoche del campamento 4 y se tardan entre 10 y 12 horas en ascender los 1000 metros restantes, considerándose las 2 de la tarde como límite de hora seguro para hacer cumbre. Si se llega más tarde se corre el riesgo de perecer de frío en la noche o caer por la ladera al descender. La mayoría de los accidentes se producen en el descenso. El atasco en el escalón Hillary provocó retrasos irreparables. Se levantó una fuente ventisca, limitando la visibilidad, lo que impidió que muchos de los que descendían encontrasen el camino de regreso y murieran de frío. Los intentos de rescate solo se lograron traer de vuelta a 4 personas. Al lado de Botas Verdes quedó David Sharp, que el 15 de mayo de 2006 realizaba su tercer ataque a la cumbre. Había lanzado varias acometidas en solitario desde el campamento base sin oxígeno, sin Sherpa, sin guía, sin radio, sin medicamentos y sin ningún otro soporte vital. Subía con lo puesto, con la intención de batir algún récord. Es el caso más escandaloso y el que más indignación ha provocado entre la comunidad alpinista, tal vez por ser también el que hizo del Everest un circo. En su descenso se vino abajo y se sentó al lado de Botas Verdes para intentar recobrar un poquito de fuelle. Por delante de David Sharp llegaron a pasar de largo unos 40 escaladores sin pararse, hasta que lo encontró la expedición Bryce, liderada por Mark Inglis, un especialista que había perdido las 2 piernas por congelación en 1982 y que ahora utilizaba prótesis médicas. Sharp todavía respiraba e Inglis pidió instrucciones por radio a su director de campamento base, Russell Bryce, que le ordenó continuar hacia la cumbre y en todo caso prestarle ayuda al descender. Este hecho ejemplifica uno de los aspectos más criticados del Everest, la política que siguen los escaladores, una especie de sálvese quien pueda en la que solo priman los intereses comerciales o de equipo. Si un cliente contrata a un guía y a unos sherpas para subir, está pagando por hacer cima, no por rescatar a terceras personas. Además, los guías no siempre tienen plena potestad para tomar decisiones. En ocasiones, como en este caso, puede haber un director de equipo en el campamento base que está ordenando no detenerse para atender accidentados y seguir hacia la cumbre. 9 horas después, el guía James McGuinness y el sherpa Dawa, tras hacer cumbre, intentaron levantar a Sharp, severamente dañado por las congelaciones, dándole oxígeno, pero no consiguieron, que se tuvieron que ver obligados a abandonarlo. No consiguieron reanimarle. Los miembros de la expedición Bryce llevaban cámaras personales en sus cascos, recogiendo en vídeo una breve conversación con Sharp antes de morir. Y les dijo en inglés que mi nombre es David Sharp y estoy con Asian Trekking, una de las compañías que organizaba ascensiones al Everest. Francis Arseniev aspiraba a convertirse en la primera mujer en hacer cima sin oxígeno y el 22 de mayo de 1998 logró su objetivo junto a su marido Sergei Arseniev. Durante el descenso la pareja se separó, Sergei llegó al campamento y su mujer no había regresado. Volvió a buscarla, una decisión que le condenaría de inmediato. El 23, una expedición encontró a Francis semiconsciente con síntomas de congelación. Intentaron arrastrarla, pero resultó imposible. En el regreso se
cruzaron con Sergei, que subía al rescate, siendo la última vez que fue visto con vida. El 24, dos experimentados escaladores, Ian Woodall y Katie O'Dowd, se toparon con Francis muerta y el piolet y la cuerda de Sergei estaban cerca, pero de él no había ni rastro. Katie O'Dowd relató que Francis no dejaba de repetir entre sollozos que no la abandonasen. Tras darle asistencia durante más de una hora sin obtener resultados, Katie e Ian se vieron obligados a abandonarla allí mismo, escuchando sus súplicas mientras se alejaban. Las palabras de despedida imagino que tuvieron que ser tremendas. Francis murió sola, congelándose lentamente, ya que la hipoxia no la estaba matando debido al oxígeno que le habían dado, el hecho que solo sirvió para prolongar su largo calvario. Es decir, que el oxígeno lo que hizo únicamente es alargar precisamente esto, su sufrimiento. A Sergei lo encontró un año después la expedición Mallory and Irving, un proyecto que intentaba localizar los cuerpos de los famosos escaladores. Sergei se había precipitado por la ladera a pocos metros de alcanzar a su mujer. Ya había tenido una experiencia similar. Cuando descendía de su primera cumbre, se reencontró con Bruce Harrow, un escalador que, a pesar de tener fama de ser muy duro en las subidas, ascendía muy lentamente. Al hablar con él, el equipo de Katie se dio cuenta de que no estaba bien y además era demasiado tarde para seguir subiendo, pero no lograron convencer a Harrow, afectado por la euforia que provoca la hipoxia. Tuvo que abortar esa tentativa. Harrow hizo cima pasada las 5 de la tarde, se autorretrató en la cumbre y llamó por radio al campamento base, donde todos los allí presentes, incluida su mujer, le instaron a bajar inmediatamente, conscientes de que ya era un cadáver. 2 horas después de tomada una foto, desapareció. Posteriormente se recuperó la cámara y su mujer reveló la imagen que le costó la vida. Este es otro caso común en el Everest. Si alguien se siente inconmensurablemente subiendo y no hay manera de convencerle de que cancele su intento, es imposible obligarle a regresar. No se puede llegar a las manos a 8.000 metros de altura. No podemos establecer una pelea, luchar con alguien para convencerle de lo contrario. Más sorprendente resulta el caso de Lincoln Hall, bautizado como el muerto viviente del Everest. El 25 de mayo de 2006 descendía de la cumbre cuando, aquejado de mal de altura, acusó serias alucinaciones. Los sherpas intentaron atenderle hasta que se quedaron sin suministros y el director del equipo, Alexander Abramov, les ordenó regresar, abandonando a Hall. Cuando llegaron al campamento se comunicó a la prensa el fallecimiento de su compañero. Sin embargo, a las 7 de la mañana del día siguiente, un equipo liderado por Dan Mazur encontró a Hall a más de 8.000 metros de altura, sentado con las piernas cruzadas, sin guantes, con el mono bajado hasta la cintura y el torso desnudo. Estaba cambiándose la camiseta. No tenía ni gorro, ni gafas, ni máscara de oxígeno, ni saco de dormir, ni mantas, ni cantimplora. Cuando llegaron hasta él, solo espetó: «Les sorprenderá verme por aquí». Alucinando, sonreía a pesar de estar al borde de perder todos los dedos de pies y manos. Mazur canceló su acometida e inmediatamente iniciaron labores de rescate. Abramov envió a 12 sherpas que se unieron a los 4 componentes del otro equipo, consiguiendo que Lincoln bajase andando hasta el campamento, donde fue tratado de edema cerebral y se recuperó. Los cuerpos que quedan en los collados del Everest no terminan cubiertos por la nieve, permaneciendo visibles durante décadas.
Tal vez sea porque las fuertes ventiscas limpian la nieve que cae sobre ellos antes de que llegue a cuajar, o puede que los colores oscuros de la ropa atraigan mejor la luz, ofreciendo suficiente calor como para que no cuaje. El viento hace que en una de las caras del Everest no haya nieve, dejando la superficie de roca negra al descubierto. Los escaladores instalan las tiendas y acampan como si fuera parte del paisaje. En el año 2007, Ian Woodall realizó la expedición Tao del Everest, que pretendía empujar por la ladera el cadáver de Francis Arsentiev y el de Green Botch para devolver el buen karma a la montaña. Solo lograron alcanzar el de Arsentiev y seguramente el proyecto de Woodall tendrá lógica desde su perspectiva, pero no deja de ser toda una temeridad poner la vida en riesgo para empujar un cadáver, además de que es algo hipócrita, ya que pretender ocultar la realidad inherente a esa montaña tampoco ahora mismo sería algo a considerar. Para que veáis las dificultades que entraña el hacer este tipo de rescate en la alta montaña, muchas personas se dejan ahí la vida, algunos por simple ego, otros quizás por batir algún récord absurdo, pero la verdad es que el Everest está plagado de cadáveres. Espero que os haya resultado interesante esta historia. Aquellos que quieran tenerla, digamos, más al día, podéis visitar mi blog, que os dejaré un enlace, y ahí veréis las fotos y la podréis releer con más tranquilidad. Ya solo me queda despedirme de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros.